Club Atlético Osasuna ha despedido 2025 con un contundente triunfo en casa ante el Alavés, recuperando la mejor versión de Ante Budimir, Sara Carmona, y traes un dato del croata que refleja el gran 9 que sigue siendo. Totalmente. Hay muchos datos que acumula Ante Budimir que nos pueden indicar el grandísimo jugador que es, pero el que traemos hoy mezcla calidad con una importancia tremenda para el equipo. Pero antes intentaba analizar después del partido qué tiene Osasuna analizando en profundidad el juego que le hace muy diferente. ¿Sí? Y tiene que ver con un dato que además os suele gustar mucho, que es lo que tiene que ver con la intensidad y con las altas velocidades, pero además sostenidas en el tiempo. Es decir, esfuerzos a máxima intensidad, mucho tiempo y muchas veces. Y es que Club Atlético Osasuna es top 1 de toda la competición en metros por acción a más de 28 kilómetros por hora. Es decir, encima tienen que hacer jugadas a esa velocidad más de 10 metros acumulados, que es tremendo. Son esfuerzos muy altos, muy repetidos durante todos los partidos. Y además es seguramente lo primero que tú esperas cuando ves a Club Atlético Osasuna, ¿verdad? Ha cambiado de entrenador ahora con Lichi, pero esa esencia, digamos, que el Sadar siempre la requiere, que juegues a máxima intensidad, y este dato demuestra que mantiene, digamos, esa identidad, que al final es un rasgo distintivo clarísimo del club. Me gusta mucho porque además es un dato que sostiene todo el equipo, que todo el equipo trabaja para que esa intensidad vaya llegando, y encima en esa acumulación, que me parece un dato realmente valioso para un equipo, y le vemos ahí en el ranking con equipos como el Real Madrid, Real Sociedad, Valencia, Alavés y Real Betis. Entonces me parece un dato muy bonito. Sí. ¿Y te parece que veamos el vídeo para que entendamos esta intensidad? Donde mejor se ve, y encima con un jugador tremendo que termina en gol. Veis todos los jugadores acompañando balón, esa recuperación. Claro, esa recuperación de segunda jugada, ¿por qué? Porque están todos ahí pendientes, están acumulando esas ocasiones para que la ocasión pueda llegar. Ahí vemos el embudo de remate. Que no era tan fácil, en 5%, absoluto. Había un jugador ahí bajo palos, pero me gusta mucho este matiz que has dicho, Sara, de ganan esa posesión porque van todos como jabatos detrás del balón. Se habilitan la posibilidad de recuperar ese balón, digamos. Totalmente, no es casualidad. Esas segundas jugadas se recuperan cuanto más activos hay cerca de balón, y también esa presión que estaba, si no lo hubiera recuperado, iban a presionar de una forma súper intensa al equipo rival. Así que bueno, tiene bastante sentido. Y Robert, pensando en todo esto, digo, vale, ¿qué más cosas le genera a Osasuna esta intensidad? Y bueno, siempre que hablamos de Osasuna nos tiene que venir a la cabeza el tema del balón parado. Obvio. Y no es para menos, pero hay un dato que va un pelín más allá, que es el que me encanta, que es cómo remata los córners. Quiero decir, esta intensidad y este balón parado es muy alto, pero ¿qué pasa con esos córners? Y es que Osasuna es el equipo con más porcentaje de córners rematados de toda la competición. La mitad de los córners los consigue tocar, que al final ahí vemos que le saca casi 4 puntos porcentuales al segundo clasificado. Que es una barbaridad. No te digo ya al sexto, que le saca 10 puntos. Es decir, como tú dices, es una barbaridad la capacidad que tiene de rematar. Evidentemente, lo veremos después, ante Budimir, el Cisne es seguramente el principal referencia, pero hay más jugadores ahora. Errando, que está entrando, Catena, que ha hecho varios goles. Es un equipo que también tiene buenos lanzadores, con Rubén García, con Neymar, que ahora ha vuelto. Es decir, es un equipo que le saca partido a eso, y como hemos dicho antes, el plano físico, esa capacidad de ir a máxima intensidad y aprovechar el balón parado, son dos rasgos que, por más que pase el tiempo, Osasuna debe mantener si quiere seguir en la élite. Ese balón parado, que en muchas ocasiones la realidad es esta, que cuando acumulan muchas acciones a balón parado, no siempre tienen por qué ser acciones que le den al equipo una efectividad clara, pero es que en este caso, que 1 de cada 2 corners sea rematado y muy probablemente vaya a ser una ocasión manifiesta de gol, es tremendo, porque además tenemos en cuenta que Osasuna es el tercer equipo que más marca a balón parado. Es decir, es una acción vital para su juego, es una estrategia clara y es un sello de identidad, pero además en efectividad pues le pone puntero. Muy interesante ver el hecho de que no solo los toca, sino que también los acaba convirtiendo. Vemos ahí también, y creo que, aunque nos desviemos del equipo, el Español como siendo el tercero que más remata, el primero que más goles mete. Totalmente. Al final habla de por qué está también tan arriba. Al final, las jugadas a balón parado son esa quinta fase del juego que siempre hablamos, ¿no? En la que tienes que estar conectado porque las cosas se igualan, y si eres capaz de sacar puntos ahí, te catapultas en la tabla. Te cambia la competición, te cambia la clasificación, porque tenemos que tener en cuenta que ahora podemos acumular un número más o menos alto de esas acciones, pero termina tu temporada y analiza lo que te ha dado en puntos en clasificación y en saltos de la posición de la tabla, las acciones a balón parado. Totalmente. Quería plasmar en varias infografías más información sobre esto que estamos contando, y quiero que veas todos los corners que han sido rematados en esas flechas. Es tremendo. Rematan 1 de cada 2 corners, y fíjate, Robert, la gran mayoría van a puerto, excepto esos que han sido obviamente bloqueados y los que se han ido. Pero es que esto para un equipo antes del primer parón es impresionante, antes de la primera vuelta. Y luego todos los centros que han generado remate. Y quiero que veas dinámico.
que es una pasada en juego dinámico, los corners. Y además se ven como bastante repartidos en las dos bandas. Totalmente, un equilibrio brutal, que normalmente siempre vemos una banda que tiene esa predominancia, pero en este caso yo creo que es un equipo que, a pesar de que le ha costado dar esa primera vuelta para llegar a su mejor versión, está haciendo que muchos jugadores formen parte de esta estrategia tan clara, y lo estabas diciendo tú. Y que ahí, antes de meternos en el nombre clave, ha superado para mí una baja clave como es la de Aimar Oroz, que creo que al final era grave. Lo hablaba mucho en rueda de prensa, y evidentemente siempre es una excusa. Y en parte puede serlo, pero real, creo que no. Al final Aimar es un jugador que te cambia la cara. Ahora veremos, porque asiste al delantero en el primer gol. Y por supuesto, es que con Aimar, Budimir puede ser más Budimir. Con Aimar cambia todo. Se sigue ejecutando el balón parado con esa calidad, pero cuando llegan las conducciones de alto impacto, que encima generan remate, él es diferencial. Y si encima acompaña con la altísima intensidad del equipo, pues todo va sumando para que pase lo que tiene que pasar. Y lo has dicho tú antes, lo de Budimir es una Este dato pasada. que traes me encanta. Es que es muy curioso, porque sabemos que ante Budimir obviamente es un gran rematador, sabemos que también remates bien orientados es el mejor del equipo, también en cantidad y en calidad, pero claro, el otro día el primer golazo que marca... ¡Qué golazo! Al primer toque, ¡qué barbaridad! Con una definición de jugador inteligente, de esos bien posicionados, porque aún así tenía la marca cerquita. Era muy difícil. Ante Budimir es el segundo jugador de toda la competición que más remates ejecuta al primer toque, que además es un dato súper bonito. El primero es Kylian Mbappé. Y vamos a verlo primero, si te parece, el vídeo del gol, que yo creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. Es una acción muy rápida. Muy bien Aimar, cómo le ve. Le pone bien el balón. ¿Cómo ataca el espacio Budimir en horizontal? Es una locura, de verdad. Qué golazo. Qué locura. Tremendo, qué golazo. Lo vería tremendo. en bucle todo el rato, porque es una pasada. Sí. Y además, si te fijas, el balón llega con un pequeño bote previo, un par de botes previos. Hay que... técnica de disparo. Hay que saber perfectamente adaptar el cuerpo, saber cuándo va a botar, prever cuánto va a subir, y la empala de una manera... ¿Cómo se perfila? Que sí. No. Es increíble. Es además, una gozada. En este partido... este gol cambia la cara, porque a los 5 minutos antes había tenido Toni Martínez una ocasión clarísima que al final es lo que cambia el rumbo de los partidos. Y a Ante Budimir le viene bien este gol, porque es verdad que seguramente no estaba aprovechando las ocasiones al nivel que nos tiene acostumbrados, que es que seguramente no es normal, pero es que él es un delantero que está fuera de lo normal, porque es un gran delantero, recordemos, el máximo goleador histórico de Osasuna, y creo que esto le viene muy bien para coger confianza y seguramente es un soplo de aire fresco para afrontar el 2026 de la mejor manera. Es que ese jugador referencia en ataque hace mucho más que rematar a puerta y que marcar goles. Arrastra marcas, genera espacios. Además, ante Budimir sabemos que ataca el espacio de forma perfecta. En este caso ha sido un movimiento muy horizontal, pero en desmarques de ruptura también era el top 1 del equipo y un dato muy elevado de la liga. Y ahí tenemos claro que no espera que el balón le llegue, sino él lo busca. Y encima, cuando hay que tener esa pizca de calidad y de talento, lo tiene de una forma tan clara. Pero que quede muy claro que no solo genera esas acciones. Y lo vamos a ver ahora con los datos que tienes. Totalmente. Es el top 2 de la competición en duelos totales a los que se enfrenta. Es decir, en ganados también tenía un dato muy bueno de los top de la liga. Pero en totales, cuando un jugador entra tanto a duelo, ahí lo que estás provocando es esa disputa a la hora de recuperar posición. Sobre todo, Sara, el 9 suele jugarlo en situaciones de inferioridad, porque es mucho más fácil como central ver el balón de cara que tenerlo que jugar de espaldas. Totalmente. Es decir, esto lo que habla para mí es de cómo sigue siendo una salida en el juego directo para Osasuna, de cómo es importante te iba a decir lo asociativo, pero al menos en el juego ofensivo, ¿no? Siempre sigue siendo esa referencia de Osasuna a la que puedes... Estoy apurado porque me aprietan arriba. Oye, lánzasela a Budimir, que malo será que la va a bajar. Es de esos jugadores que decimos siempre que le tiras una lavadora y te la baja, ¿no? Pero es que, aunque no consiga poder mantener esa posesión, me da lo mismo. Es que está generando una disputa en la que Osasuna es un equipo clave. Es decir, en esas disputas de balón es muy raro que no se las lleve. Y si no se las lleva, tiene ese top 1 en altísima intensidad y las va a recuperar. Y si no, tiene jugadores que entran al duelo otra vez. Y son muchos. Es un equipo que democratiza mucho sus datos. Que en los datos claves son muchos los jugadores que acompañan en estas métricas. Y además, bueno, añadimos el tema del desmarques de ruptura, que también es top 1 de equipo, que lo habíamos hablado previamente. Y esto me sorprende. Yo pensaba que tenía por delante, por ejemplo, Víctor, que está muy cerquita. Es verdad que son claramente los dos líderes, pero es verdad que Víctor es un jugador mucho más despacio. Mira, fíjate que este dato yo habría pensado que lo hubiera liderado Víctor. Yo tenía dudas, pero sí que es cierto que, bueno, que intentas mirarlo para
también tienes el gol en la cabeza y dices, vamos a ver cómo es con respecto a este dato. Que también es una cuestión que es muy interesante porque a veces los datos te refuerzan lo que estás viendo y hay veces que te sorprenden porque está claro que son completamente ciertos. Entonces, bueno, totalmente. Es interesante ver que Budimir, a pesar de que dices, bueno, quizás es un jugador que viene más al apoyo, que viene, pero también te sigue dando esas rupturas. Es un jugador colosal. Es que lo tiene todo, lo tiene todo. Mira, queríamos plasmar en el campo el tema de los duelos en los que entra, porque es que es muy bonito que un tío que es referencia en ataque te cubra el campo, que sea capaz de entrar en la disputa en todo el campo, es tremendo. Ahí vemos, obviamente, el duelo es muy difícil ganarlo y aún así tiene un porcentaje que es superior los verdes. Pero más o menos, sí, efectivamente. Al final está muy repartido. Fíjate en el área, Robert, todos esos puntos en verde que son duelos aéreos que ha ganado, muchos de ellos son remates a portería. Imagínate en un equipo que está luchando siempre por tener su mejor versión, que tienes un jugador que cada partido te saca 2 o 3 de estas acciones, que es una locura. Y luego, porque es importante, las altas intensidades les hace convertirse en motos a todos y nos permite, como vemos en el mapa de calor, que sea un jugador todocampista que, a pesar de eso, digamos que es uno de los jugadores más referenciales en el ataque de toda la competición, con lo cual lo tiene todo. Absolutamente. Ante Budimir, grandísimo delantero que seguramente le ha costado entrar como Osasuna en la temporada, pero que ya está rindiendo al máximo nivel. Me ha encantado ese dato que has traído de que solo Mbappé le supera en remates a un toque, y eso hace que Osasuna pues ahora esté, digamos, se vaya a las Navidades más desahogados. Ahora son 12º, 5 victorias, 9 empates, solo 3 derrotas, que me parece un dato muy importante. Sí, el empate es el que le ha penalizado un poquillo en esa acumulación de puntos, pero demuestra que es un equipo que es complicado de ganar. Complicado, y a pesar de que no estaba encontrando su mejor versión, bastante estable. Es decir, podían no estar llegando a los 3 puntos, pero mantenían el tipo y buscaban su mejor versión, minimizando los riesgos que podía llevar no ganar el partido. Con un proyecto nuevo como el de Listri, que era un entrenador que viene de Hypermotion, es verdad que había tocado ya la eSports con el Levante, pero que bueno, no deja de ser cierta incógnita, aunque la dirección deportiva lo tuvo claro, era el entrenador de la temporada seguramente de la Hypermotion, o uno de ellos, y ha apostado por ellos, así que bueno, respira no Osasuna. No se ha equivocado, efectivamente. Respira Osasuna, que despide 2025 con un muy buen sabor de boca, una gran victoria ante el Alavés en un duelo norteño, y evidentemente coge aire para lo que se viene por delante en 2026. Ha sido un placer compartir este año contigo, Sara. Igualmente, primero, y con todos nuestros pizarritas, ¿no? Que también están ahí detrás con estos análisis de la Liga Billion Stats. Así que os deseamos una muy feliz Navidad, porque volveremos ya, Sara, a la vuelta. A la vuelta, en cuanto vengan los Reyes, vemos los regalos y corriendo a grabar otra vez. Y incluso sacaremos datos de cómo abrimos los regalos. Hombre, espero que sean altos. Sara siempre está... ¿Cómo está tu expect de regalos de este...? Yo creo que me he portado bien. ¿Te has portado bien? Yo creo que me he portado bien, luego así que... compararemos. Así que, lo dicho, muy buenas felices Navidades para todos y nos vemos en el 2026. Gracias por el apoyo. Hasta otra. Luego.